Hoy te voy a explicar una cartera de inversión, una de las estrategias de inversión más famosas y sin duda una de las más populares de los últimos meses. Estoy hablando de la cartera permanente. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 202 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. En este mes de junio, en la Academia de Quiero ser rico, ya tienes un nuevo curso disponible, el curso de cómo invertir en oro. En total, en la academia ya tienes 15 cursos disponibles, con plantillas y recursos extras, acceso a un grupo privado en Telegram, tutorías para preguntar cualquier tipo de duda conmigo y todo esto desde solo 6 euros al mes. Como te decía, la cartera permanente de Harry Browne es una de las estrategias de distribución de riesgo más famosas que existen. Tanto por ser muchísimo más completa que otras carteras tradicionales, sobre todo con la cartera de referencia, la cartera 60-40, la cartera Vogel más clásica, en la que el 60% es renta variable y el 40% es renta fija, pues como te decía, la cartera permanente es muchísimo más completa que esta cartera 60-40 o que otras carteras similares que también utilizan renta fija y renta variable. Y la cartera permanente es famosa básicamente porque consigue mantener una rentabilidad muy similar a otras carteras, como la cartera que te acabo de comentar, la 60-40, y consigue esta rentabilidad con una volatilidad muchísimo menor. Y también es famosa por la distribución de activos, que es un poco diferente al resto de carteras. Es un poco más complicada, pero como veremos hoy tampoco es más complicada, o mejor dicho, es más complicada, pero no tiene una dificultad extrema. Veremos cómo es de implementar, cómo debemos hacer para implementar una cartera permanente. Y la veremos de diferentes puntos de vista o con diferentes estrategias para que cada uno pueda escoger la que más le guste. Así que vamos a empezar a ver algunos detalles y algunas características de la cartera permanente. Si pensamos en la cartera permanente más clásica, más tradicional, la más pura, la que todo el mundo conoce, o bueno, si no la conoces, pues te la explico, es en la que la distribución de activos es de la siguiente manera. Es un 25% renta variable, un 25% bonos y renta fija, un 25% oro y un 25% liquidez o activos monetarios o similares a la liquidez. Pero digamos que mucha gente se queda solo en esto, en esta distribución de activos. Y entendida así, la cartera permanente es que no estamos entendiendo realmente cómo funciona, sino que solo nos quedamos con una estrategia, con un resultado final. Así que te voy a contar un poco cómo funciona y por qué funciona esta estrategia. Y por otro lado, Harry Browne tampoco nunca dijo que la cartera permanente o la distribución de los activos en la cartera permanente fuese esta la fórmula perfecta, sino que, bueno, esta es una forma más sencilla o más simplificada de llegar a esta distribución de activos. Entonces, para entender un poco la cartera permanente, hay que conocer las 4 estaciones del ciclo económico. Según este método, según Harry Browne, la economía puede estar en 4 fases o en 4 ciclos diferentes. Y en cada una de estas estaciones hay unos activos que se comportan muy bien, hay otros activos que lo hacen más o menos regular y hay otros que lo hacen mal. La clave de todo esto es que los activos que se comportan bien en ese ciclo económico van a compensar al resto de activos. Esta distribución de activos lo que hace es reducir por un lado la volatilidad, es decir, la cantidad de dinero que podemos perder o que podemos ganar en un determinado periodo. Estas grandes oscilaciones se reducen muchísimo, así que puede ser que a un momento puntual, si tenemos otra estrategia, tengamos muchísimo menos dinero del que hemos invertido. Con la cartera permanente lo que intenta es evitar estas oscilaciones. Y como te he dicho, pues esta distribución de activos lo que hace es que casi nunca, mejor dicho, casi nunca, la cartera permanente, los activos que tenemos en la cartera permanente acaben perdiendo valor. Simplificándolo mucho, la cartera permanente es una cartera para cualquier tipo de entorno económico. Estoy hablando de estaciones económicas, del ciclo económico, pero no te he dicho lo que son, así que vamos a verlas. Básicamente hay 2 variables en las que se fija Harry Browne para definir en qué estación o en qué fase del ciclo económico estamos. Por un lado, se mira la inflación, si los precios están creciendo o no,
Si hay inflación o hay deflación, los precios están aumentando o están disminuyendo respecto al periodo anterior. Y también se mira si hay crecimiento económico, pues si estamos en crecimiento o estamos en recesión. Así que por tanto tenemos 4 etapas o 4 datos importantes. Si estamos en inflación o no, si estamos en crecimiento o no. Si estamos en crecimiento, estamos en un ciclo de prosperidad y cuando hay crecimiento, en este escenario los mejores activos, lo que mejor se comporta es la renta variable, las acciones. Estos suelen tener un crecimiento o suelen crecer muchísimo más que el resto de activos durante una fase de crecimiento, una fase de expansión podemos llamar. Al contrario, si estamos en una fase de decrecimiento, si estamos en una fase de recesión, que es cuando la economía se contrae, generalmente pues esto viene acompañado de problemas económicos, como una rápida pérdida de empleo y cosas similares, y empieza a haber dudas sobre todo si las deudas que hay se van a pagar. Así que este es el momento de la renta fija. También en un momento de recesión puede ser que determinados activos, sobre todo el oro, si las dudas son mucho más importantes o si hay políticas de expansión monetaria, es decir, que se está devaluando la moneda, pues también puede ser un buen momento para el oro. Depende un poco del grado de recesión, pero estos dos activos se suelen comportar bien en momentos de recesión, la renta fija y en menor medida el oro. En caso de una economía con una inflación moderada o alta, es decir, que los precios están aumentando rápidamente, están creciendo los precios, lo que mayor impacto tiene, lo que más crecimiento tiene en estos mercados suele ser siempre las materias primas, y entre todas ellas el oro. En este escenario, un escenario de inflación rápida, suele ser el mejor momento para el oro. Y habitualmente suele ser un mal escenario para otros activos, más papel, más líquidos, aunque depende un poco de la situación. Y en general, en esta situación, los tipos de interés también suelen aumentar para intentar frenar o reducir la inflación, así que la deuda a corto plazo, que más o menos equivale a la liquidez, tampoco suele perder demasiado. Entonces, bueno, aquí los dos activos que mejor se comportan es, por un lado, el oro y tampoco lo hace mal lo que es la liquidez. Y por último está el peor escenario, la deflación, que es cuando los precios no aumentan sino que empiezan a bajar. Y con un escenario de caída de precios, que habitualmente puede ir acompañada de un decrecimiento, aunque no siempre, pues en este caso ningún activo se comporta bien. Y para estas situaciones, para este escenario, lo más importante es tener liquidez. La liquidez en este escenario, por supuesto que no va a perder valor, pero no solo eso, sino que también es el momento perfecto, el momento para aprovechar para hacer compras, para comprar otros activos. Pues sin ninguna duda, este puede ser el mejor momento de la historia para comprar. Así que bueno, pues tenemos los 4 ciclos económicos, el momento de prosperidad, el momento de recesión, el momento de inflación moderada alta y un momento de deflación. Y tenemos 4 activos que más o menos se comportan cada uno bien en un escenario diferente. La cartera permanente más clásica nos indica que debemos tener estos 4 activos en un porcentaje muy similar, 25% renta variable, 25% bonos, 25% oro y 25% liquidez. Pero si solo nos centramos en estos 4 escenarios, en estos 4 ciclos económicos, hay más estrategias de inversión, hay más formas de invertir para distribuir nuestros activos y usar los mismos principios que tiene la cartera permanente. No es que la cartera de Harry Brown sea la más indicada, o sí, simplemente es una forma de distribuir los activos, pero hay otras formas diferentes que también aprovechan y tienen en cuenta estos 4 escenarios. Intentan más o menos hacer lo mismo que la cartera permanente clásica, pero con una distribución de activos un poco diferente, una distribución de riesgo un poco diferente. Una de ellas es, por ejemplo, la variante de Ray Dalio, la que se llama cartera All Weather o All Season. Bueno, hay que aclarar que el fondo All Weather de Ray Dalio y la cartera All Season no son exactamente lo mismo. La All Season es una versión un poco más sencilla, más simplificada de la otra cartera. Bueno, Ray Dalio lo que nos propone es tener un 30% en acciones,
un 40% en renta fija a largo plazo y un 15% de renta fija a medio plazo, es decir, ya es un 65% de renta fija, un 7,5% en oro y un 7,5% en materias primas, es decir, un 15% en materias primas entre oro y materias primas, y no tiene en cuenta la liquidez, no quiere liquidez en esta cartera. Y esta es una estrategia que más o menos se comporta de una manera similar a la cartera permanente. Pero hay muchísimas más estrategias y muchísimas más opciones que, hacen eso, una aproximación a esta cartera permanente. Vamos a comparar un poco los datos de la cartera permanente con una cartera Vogel, con una cartera 60-40 de la que ya te he hablado. Pues si comparamos la cartera permanente con la cartera 60-40 o con otras variantes Vogel que siempre se utilizan para comparar la cartera permanente, los resultados más o menos son siempre los mismos, y es que ninguna de las dos carteras ha demostrado ser superior a la otra. Todo depende de los periodos en que lo analicemos y los diferentes escenarios. Pero si comparamos diferentes periodos de tiempo, diferentes escenarios, podemos considerar que ambas carteras al final más o menos empatan. Por un lado tenemos que la cartera Vogel casi siempre consigue una mayor rentabilidad, una rentabilidad un poco superior en casi todos los periodos. No en todos, pero en casi todos los periodos consigue una mayor rentabilidad. Y por otro lado, la cartera permanente siempre tiene menor volatilidad. Y esta menor volatilidad hace que en determinados periodos, periodos de tiempo, esta rentabilidad puede ser superior a la cartera Vogel. Así que al final no hay un resultado claro de que una es muchísimo mejor que otra. Depende un poco del periodo que analicemos, cuándo empezamos a invertir, qué escenarios o qué situaciones vienen por el medio. Una cartera o otra cartera siempre tienen una ligera ventaja, pero a largo plazo se suelen compensar. Es cierto que la cartera Vogel a muy largo plazo suele tener una rentabilidad un poco superior, pero depende mucho del periodo que analicemos. Así que podemos resumir que son una forma de distribuir los activos totalmente diferente o una forma un poco diferente de distribuir los activos, y al final a largo plazo los resultados, las diferencias no son relativamente significativas entre una y otra. Por otro lado, una de las clásicas preguntas que siempre se hace en inversión es que si tenemos mucho dinero, ¿qué es mejor? ¿Invertirlo poco a poco o invertirlo todo de golpe? En caso de una cartera más Vogel, hay respuestas para todos los gustos y para todos los colores. Si es el momento propicio o no, si es la parte psicológica de la inversión, si es mejor invertir una cantidad ahora, un importe mayor y después irlo distribuyendo, no sé. Yo me declaro culpable también de todas estas respuestas. Pero lo cierto es que si estamos pensando en invertir en una cartera permanente, esto no tiene importancia. Da igual que inviertas todo de golpe o que lo inviertas poco a poco. Porque al final la cartera permanente, no importa el ciclo económico en el que entres, ella va a estar preparada para esto, para lo que necesites en ese momento. Si vienen bien, pues está preparada. Si vienen malas, también está preparada. Incluso te diría un poco más. Como es una cartera para todas las estaciones y da igual en el momento que entres, si tienes en tu cartera, si mantienes más de un 25% en efectivo, al final pues estás teniendo una cartera permanente un poco desequilibrada. Así que realmente pues estás invirtiendo ya con una cartera permanente o con algo muy parecido, pero no correctamente ajustado. Así que mejor invierte todo junto, invierte todo de golpe utilizando la estrategia de la cartera permanente. Con esto no te estoy diciendo que si tienes otra estrategia la conviertas todo inmediatamente, sino que hazlo de forma paulatina. Pero si tienes todo el dinero sin invertir, a lo mejor la forma óptima de hacerlo es intentar hacerlo lo más rápido posible. Rápido no quiere decir con prisas, sino hacerlo bien, pero sí hacerlo lo antes posible. Así que ya sabes un poco qué es una cartera permanente, sus características, pero aún no hemos hablado de cómo hacer esta cartera permanente. ¿Qué es lo que tienes que hacer para hacer tú mismo la cartera permanente o qué productos hay en el mercado para poder hacer una cartera permanente? Como has visto, la cartera permanente tiene 4 activos. Así que vamos a ir incorporando cada uno de estos 4 activos a nuestra cartera. El primero de ellos es la renta variable. Existen muchísimas formas de tener renta variable en nuestra cartera, y la más sencilla de todas es con fondos indexados.
No necesitas complicarte más, lo importante es estar lo más expuesto al mercado y pagar lo mínimo posible. Así que en este caso puedes utilizar acciones de forma individual, con diferentes estrategias, como una estrategia de dividendos o una estrategia más de crecimiento o una estrategia más, pues no sé, cualquier tipo de estrategia. Pero al final es darle más complejidad al sistema de lo que tiene. Así que el sistema no necesita nada de esto. Lo más importante es que estés expuesto. Así que, en mi opinión, lo óptimo sería contratar algún fondo indexado Vanguard o algún fondo Amundi y con esto sería suficiente. Lo que sí decirte es que lo que se recomienda es que la parte de renta variable esté referenciada a tu país o en el caso de Europa que esté referenciado al espacio euro, que esté referenciada en euros, que esté invirtiendo en empresas de la zona euro. He dicho acciones, he dicho fondos, pero también puedes utilizar algún tipo de ETF. Bien, con esto ya tenemos el 25% o la parte que hayas elegido de renta variable. Vamos con la renta fija. La renta fija, pues más o menos lo mismo, a través de algún fondo indexado o algún fondo de bajo coste, de deuda soberana y deuda corporativa, y ya es suficiente. Alguna vez me han preguntado si para invertir en renta fija podemos utilizar inversiones tipo crowdlending. Pues no. La respuesta rápida es que no. Aunque sí es cierto que algunas plataformas de factoring, de pagarés y facturas con algún tipo de seguro por el medio, bueno, se puede considerar un poco de renta fija. Yo no lo consideraría, o al menos no en la gran parte de tu cartera. Tal vez una parte muy pequeña, bueno, pues sí podrías meter algo de crowdlending de este estilo, aunque no sería lo más recomendable. Y también un poco a modo aclaratorio, las deudas a corto plazo, que suelen ser las que hay en este tipo de plataformas, no se consideran renta fija, sino que se consideran liquidez. Bueno, pues ya tenemos dos partes de nuestra cartera permanente, la renta fija y la renta variable. Ahora vamos con la tercera parte, la parte del cash, la parte de liquidez. Pues aquí tenemos dinero en efectivo y otros productos similares como son fondos monetarios, depósitos a plazo fijo. Es decir, dinero líquido, fondos o cualquier cosa que más o menos se pueda convertir en dinero en muy poco plazo. Y no, en ningún momento estamos hablando de tener dinero en nuestra casa, sino en el banco, vamos. Esto es importante aclararlo. Y no hay mucho más que decir con esta parte de la liquidez. Solo, una pequeña matización. Decir que cuando Harry Brown hablaba de la cartera permanente, en ese periodo de tiempo los tipos de interés, lo que se pagaba por el dinero, nada tiene que ver con lo que está sucediendo en la última década, por lo menos en Europa. Así que cualquier parecido es un poco ficción. Actualmente, cuando no nos pagan por tener el dinero en el banco, sino que incluso nos están cobrando, pues aquí sí que habría que buscar otras alternativas que no perdamos valor, pero que sí podamos mantener esta fluidez o esta liquidez. Y algunos fondos, después te hablo un poco cómo lo están intentando hacer. Y vamos con la cuarta parte, con la parte del oro. Y esta parte, la parte de invertir en oro, es la parte que frena, la parte que asusta a muchísimas personas. La parte de invertir en oro parece la más complicada, pero como veremos a continuación, tampoco es tan complicada y hay varias opciones, dependiendo un poco también de la cantidad de oro que queramos invertir o que tengamos que invertir, pues hay diferentes opciones, algunas más sencillas que otras. Bien, así que, ¿cómo vamos a invertir oro para nuestra cartera permanente? Una de las primeras opciones es comprar monedas de oro y comprar lingotes de oro. Esta estrategia la considero la más indicada para importes muy bajos. Así que si tienes una cartera pequeña, lo más recomendable es comprar unas monedas o unos lingotes de oro. Yo lo recomendaría hasta una cantidad de aproximadamente unas 10 monedas de oro. Tener 10 monedas de oro en casa pues tampoco es tan descabellado. No es algo difícil de ocultar, no es algo difícil de guardar, las puedes guardar en cualquier sitio. 10 monedas de oro, una moneda de oro de 1 onza, equivale más o menos, es un poco más grande que una moneda de 2 euros. Tampoco estamos hablando de guardar algo demasiado grande. Y 10 monedas de oro de 1 onza, a los precios actuales, son aproximadamente unos 16.000 euros. Así que para una cartera permanente en la que la parte del oro sea menor a esta cantidad,
pues una buena opción sería irnos a monedas de oro. Otra opción es irnos a una empresa como Bullion Vault, pero esto es sobre todo para carteras muchísimo más grandes. La semana que viene te hablaré un poco de esta empresa y cómo funciona para que tengas un poco la referencia. Simplemente hoy quédate que existen empresas especializadas en la compra y el mantenimiento de oro para cantidades muchísimo más importantes. Y en un punto intermedio y sin duda la opción más popular, la opción que podemos llamar incluso más sencilla, es a través de algún ETF de oro. Un ETF de oro físico, bueno, pues en estos casos los costes suelen ser bajos, la operativa es muy sencilla y no tienes que complicarte con seguros o con estar pendiente de los impuestos. Es la forma más sencilla y más fácil de tener oro. Y yo les recomendaría un ETF para la mayoría de las carteras. Bueno, pues estos son los 4 activos, la forma de tenerlos. Como te decía antes, con el periodo actual de intereses muy bajos o incluso tener que pagar por tener dinero en el banco, e incluso Harry Brown en su última época pues también apostaba o también decía que mantener en nuestra cartera permanente una pequeña parte de inversiones en inmuebles a través de los REIT, a través de lo que en España se llama unos ACIMI, pues no era algo tan raro. Bueno, al final tener acciones de un REIT es estar expuesto al mercado inmobiliario, pero sin tener que ocuparse de buscar viviendas, de ocuparse de los inquilinos ni nada parecido. Y algunas variantes de la cartera permanente, una parte de los activos que invierten es en el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario se comporta bien durante periodos de crecimiento, se comporta muy bien durante momentos de inflación y tampoco suele perder demasiado valor en malos momentos, sobre todo cuando los malos momentos son relativamente malos. Si son muy malos, pues bueno, como hemos visto en la crisis del 2008, bueno, pues al final también tienen un comportamiento negativo. Pero dependiendo un poco de los activos inmobiliarios, no todo se comporta mal. Si estás pensando que esto de montar tú mismo una cartera permanente puede ser un poco complicado a través de tener que buscar tú los 4 activos y mantenerlos y estar pendiente de cada uno de ellos, pues vamos a ver otras opciones, otras variantes o otras formas de llegar a una cartera permanente un poco más sencilla. Así que lo vamos a ir simplificando un poco más y ahora vamos a hablar un poco de otras formas, como por ejemplo a través de un RoboAdvisor. Bueno, pues actualmente ningún RoboAdvisor nos proporciona algo equivalente a una cartera permanente. Sí, Finicens aporta algo de oro a nuestras carteras, pero es tan pequeño que no llega a ser significativo. Pero sí, a través de un RoboAdvisor podemos tener cubiertas por lo menos 2 activos, la parte de renta fija y la parte de renta variable, este 25% y 25% de cada uno de los activos, el 50% al final de nuestra cartera, lo podemos tener cubierto con RoboAdvisor y después nosotros encargarnos de la parte de la liquidez y del oro. ¿Cómo? Pues mira, por ejemplo, con Indesa Capital, si tienes un perfil 6, que es aproximadamente 50% renta fija, 50% renta variable, pues con esto, tener el 50% de tu patrimonio en Indesa Capital, pues ya es una forma de tener la mitad de tu cartera permanente. Con Finicens, pues exactamente lo mismo. Con un perfil 3, pues más o menos estás en los mismos porcentajes. Pero hay una opción un poco más sencilla de irnos a una cartera permanente, y es contratar un fondo que más o menos o que esté muy alineado con la estrategia de inversión de una cartera permanente. En España, por lo menos, hasta hace poco tiempo no existía nada similar. Pero desde hace unos meses ya puedes contratar fondos que utilizan esta filosofía. El mejor, el más puro, el que tiene una filosofía de cartera permanente más clásica, es el fondo Icaria Cartera Permanente. Este es un fondo con una cartera clásica, 25% en cada uno de los activos. La parte del 25% de renta variable es indexado al MSCI World, es decir, a nivel global, y los costes tampoco son tan elevados, son en torno a un TER de un 0,6. Esta sería la opción de tener una cartera permanente más pura. Otras opciones pues es el fondo River Cartera Permanente. El fondo Cronos tiene una variante de la cartera permanente que se llama fondo River Cartera Permanente. Su asignación de activos es un poco diferente a la clásica, a la más clásica. Por ejemplo, este fondo sí tiene una parte en el mercado inmobiliario y una tercera opción, un tercer fondo que se aleja un poco más de la cartera permanente pero que más o menos tiene la misma filosofía, es el fondo Baelo Patrimonio gestionado por Antonio Rico.
Como he dicho, se aleja un poco más de la versión clásica, la parte de la inversión en oro la hace a través de mineras de oro y bueno, pues es otra forma de tener una aproximación a la cartera permanente. Cualquiera de estos 3 fondos se puede invertir desde el banco Inversis o cualquier entidad que utiliza esta plataforma, es decir, en MyInvestor, en Mapfre, en AND Bank, en Bancamarch o incluso en el Corte Inglés Seguros. Y en el caso del fondo de Icaria Capital también lo puedes contratar en Renta 4. Y una cosa más. Bueno, si quieres conocer un poco más de la filosofía de Harry Browne, de sus principios a la hora de invertir, tienes un podcast en el que te he hablado de esto. Ahora no recuerdo el número, pero lo dejaré anotado en las notas del programa. Y por último, para terminar este podcast, como te he indicado al principio, el curso de este mes de la academia es sobre cómo invertir en oro. Y en la última de las clases del curso de cómo invertir en oro hablo precisamente de esto, de cómo implementar una cartera permanente. Vemos algunos datos, vemos algunas curiosidades un poco más en detalle. Y esto es todo por hoy. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo en hola@quieroserrico.com. Un saludo y hasta la semana que viene.